Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Espero que en esta sesión en la que tenemos el honor de tener a nuestra colega Cristi Montejo, puedan obtener algo de información que les ayude, ya sea desde el ámbito psicoterapéutico, educativo, desde la promoción de los derechos humanos, desde la promoción de la paz, ¿sí? En cualquiera que sea su ámbito de desempeño, espero que esta sesión les sea de bastante utilidad aquí en el Instituto de Investigación en Psicología de Oaxaca y en el Instituto Sunan y la colectiva Ajal Yacum. Espero haberlo dicho bien. Esperamos que esta sesión les sea de su agrado. Voy a permitirme presentar a la maestra Cristina Montejo Briceño, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán, es maestra en Salud Pública por el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, es certificada en los estándares de competencia Conocer S308, capacitación presencial a servidores y servidoras públicos en y en desde el enfoque de igualdad de género, S539, atención presencial de primer contacto a víctimas de violencia de género, y S779, transversalización de la perspectiva de género en la administración pública municipal. Formación y experiencia en igualdad sustantiva, derechos de las mujeres a una vida libre de violencias, cultura de la paz, manejo de conflictos, sexualidad, interculturalidad, salud comunitaria, derechos humanos y contención emocional. Como se habrán dado cuenta, es una gran experiencia en el tema que va a impartir el día de hoy. Así que muchas gracias, maestra Cristi. Espero que también se sienta usted cómoda con nosotros y pues el micrófono y la pantalla es suya. Pues muchísimas gracias. Primero por el espacio, por favor, Cristi. Creo que Okay. ya me hace sentir mucho más cómoda. Sí, Está bien. agradezco a todas las personas que están aquí, en particular a ti por procurar este espacio, ¿no? Al Instituto de Investigación en Psicología de Oaxaca y Alberto Verdi. Gracias por esta Gracias. oportunidad de coincidir. Alguien me decía hoy, es que estás en todas partes. Digo, esa es la maravilla de poder estar ahora con las redes, que creo que se normalizó mucho a partir de la pandemia. O sea, hay cosas que creo que tuvimos que ir saliendo de nuestras zonas de confort para conectar. Y los juegos, de lo que vamos a hablar mucho el día de hoy, también son formas de conectar. Ujú. Me gusta mucho esta frase de Diana Ackerman, creo que es una de las que guía un poco el espíritu en esta convicción de que los juegos son una manera de poder trabajar en serio un montón de cosas. Jugar es la forma favorita de nuestro cerebro para aprender. Cuando jugamos tenemos una manera de acercarnos a esos juegos, a esos espacios de una manera segura. Eh, Estamos con normas, reglas que tenemos que acatar para que podamos todas jugar, para que podamos todas seguir en esta experiencia. Y voy ahorita a compartir en el chat un link de Mentimeter en donde vamos a compartir dos cosas. Primero, ¿qué fue lo que jugamos la última vez que jugamos? Eh, para poder utilizar el Mentimeter, podemos, lo acabo de dejar aquí en el chat, y las personas que nos están viendo como en otros espacios, pueden entrar a la página de www.menti.com y utilizar el código 1851-2895. Es muy sencilla la página, solamente nos pide estos numeritos y nos va a pedir que contestemos dos preguntas. La primera es esta: ¿qué jugué la última vez que jugué? Entonces, vamos a darle unos minutitos a compartir. Y la segunda pregunta es: ¿qué sentimos cuando jugamos?
Ok. Damos un par de minutitos más a ver si alguien más nos puede compartir. Ok. Ana comparte aquí en el chat del Zoom que ya jugó piedra, papel o tijeras. Y si alguien nos está viendo en otro espacio, también puede dejar en comentarios qué otros juegos hemos vivenciado. Y alguien dice, Gata de ratón, justo hace 2 días jugué con con mi hijo a las vueltas. Uno, que es un juego muy interesante, muy divertido, pero también que ahorita vamos a platicar un poco de estas diferencias de los juegos que nos ayudan a construir paz y otros que nos ayudan a otras cosas. Bingo, lotería, una muñeca, basta, lotería también, comparte Abigail, y Tomb Raider en la computadora y un juego con mi hija de preguntas personales muy divertido. Okay. Y cuando hablamos de qué sentimos cuando jugamos, algunas de las respuestas son satisfacción, emoción, alegría, felicidad, cariño, alegría, mucha diversión, relajación, diversión aparece nuevamente, emoción y satisfacción. Bien. Quiero retomar como justo esto como punto de partida, uniéndolo con la frase del principio. Cuando jugamos, cuando nos permitimos establecer reglas diferentes para habitar la vida a través de un juego, a través de una lotería, a través de jugar basta, a través de las escondidillas o cualquier otro tipo de juego, estamos experimentando una forma segura de poder vivenciar la realidad diferente. Ok, creo que vamos a ver si alguien más contesta otra cosa. Y creo que ya no hay más respuestas. Y regresamos a la presentación. Regularmente nos han enseñado que muchos de los juegos que jugamos tienen que ver con la agresividad, con la competencia. Me parece importante poder ir diferenciando qué es agresividad, luego qué es paz y luego ir discutiendo sobre el tema de la competencia. Cuando hablamos de agresividad, hablamos de la fuerza vital. Nos han dicho que la agresividad es mala, sin embargo, la agresividad tiene que ver con que podamos ir superando obstáculos, podamos poner límites, podamos también ir cambiando las cosas que no nos gustan. La agresividad es una respuesta a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En principio, la agresividad no es neutral, no es mala per se, sino es la que nos lleva a situaciones, por ejemplo, que otras personas llamarían o ambición, o ánimo, o ganas. O sea, la agresividad tiene que ver con esta manera de poder sabernos vivas y vivos. Claro, nos han enseñado a vivenciar nuestra agresividad de diferentes maneras a partir de nacer en un momento, en un lugar, con ciertas personas, y nos pueden llevar a esta agresividad que se vaya como por un camino destructivo, con un camino que daña, puede ser dañar a mi persona y o dañar a otras personas, y eso es violencia.
Puede ser que la agresividad esté bien canalizada hasta ejercicios constructivos y eso nos puede llevar a la no violencia, nos puede llevar a la creatividad, nos puede llevar a la iniciativa, al empuje de hacer cosas. Por ejemplo, hoy tuvimos un espacio en donde hablábamos de procesos relacionados con el cabildeo, con la incidencia política, y uno de los elementos que platicamos, que estuvo ahí durante todo el espacio, era que necesitábamos ir pues manteniendo esta manera, o sea, como sin quitar el dedo del renglón y seguir insistiendo. Y entonces esta agresividad podemos canalizarla de manera constructiva para ir cambiando estas cosas que no nos gustan, poder irnos aferrando, poder ir viviendo esta vitalidad. También en ocasiones nos han enseñado a que cuando tenemos ese impulso, esta energía, hay que evadirla porque es mala. Y entonces tenemos dos extremos. Por un lado, no nos enseñan a poderle dar canalizaciones constructivas a nuestra agresividad y entonces nos lleva a la destrucción y eso a violentarnos a nosotras o a otras personas. O por otro lado, empezamos a evadir esta fuerza vital, esta energía, este empuje que sentimos y entonces nos quedamos de manera pasiva, nos desquitamos de maneras como más escondidas, pero que sigue siendo también una forma de hacernos daño. Cuando estamos en una actitud pasiva, estamos rechazando esta posibilidad de cambiar y estamos evadiendo verdaderamente el problema. El problema no se va evadiendo, nada se va si hacemos de cuenta que no existe. Por otro lado, encontramos a la paz. Cuando hablamos de paz, es importante definirla en un sentido positivo, no es la ausencia de guerra. Cuando hablamos de paz, estamos hablando donde hay equilibrio, hay estabilidad, eh, donde podemos sentirnos tranquilas, tranquilos, tenemos seguridad, tenemos la certeza de que las cosas van a estar bien, en todo lo que cabe. Ahorita, por ejemplo, hablábamos de la pandemia al principio. La pandemia, en muchos sentidos, nos quitó muchas certidumbres, nos quitó mucha, eh, como esta idea de que sabíamos que iba a ocurrir. Tuvimos que vivir con mucha incertidumbre. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a una situación como la pandemia, pudimos también ir experimentando cómo ir construyendo esta paz a un nivel individual, pero también poderla compartir en otros espacios a través de nuestros vínculos. Si nosotros habláramos de paz solamente en un sentido negativo, estaríamos hablando de que estamos en paz cuando tenemos ausencia de inquietud, cuando no hay violencia, cuando no hay guerra. En México, en teoría, nosotros no estamos en un proceso de guerra, sin embargo, eso no significa que estemos necesariamente en paz. Algunos estados más que otros estamos vivenciando medidas de, pues, tanto, tanto niveles de inseguridad impresionantes como medidas gubernamentales que están incrementando la inseguridad. ¿No? No es suficiente solamente que no haya guerra. Tiene que haber un equilibrio, un estado, un espacio en el que podamos ir construyendo y que podamos ir teniendo confianza, tanto en las personas en las que estamos, en nosotras, nosotros mismos, pero también en la posibilidad de lo que viene en el futuro. Hay algunos otros elementos que están relacionados con esta paz y algunas personas hablan de que estás en paz cuando no hay sentimientos negativos, entre comillas, como la ira o el odio, sino está más encaminado a un proceso de equilibrio. Sin embargo, creo que una de los principales retos es poder vivir esta paz, o sea, poder ir encarnando, viviendo en nuestro cotidiano la paz, sabiendo que, que nuestras emociones también pueden tener como toda esta gama de situaciones que no son tan agradables como justo el enojo, la tristeza, el miedo, pero sabernos
con esta tranquilidad de que vamos a poder ir superándolo, viviéndolo, dejándolo fluir. Aquí, cuando hablamos de la paz en un estado individual, buscamos cómo esta posibilidad de sentirme con certidumbre, segura, con la certeza de ser amada por mí misma, con la certeza de que puedo hacer cosas por mi bienestar, es algo que también queremos compartir con otras personas. Una de las maneras que yo he ido como experimentando con grupos, tanto primero en el plano presencial como en el plano virtual, es una metodología que se conoce como metodología socioafectiva, metodología del juego o metodología de educación para la paz. Esta metodología lo que busca es generar o fortalecer relaciones centradas en la cooperación. Lo que busca es, a través de diferentes juegos, actividades, es que podamos ir interiorizando estos valores de paz. No son sencillos. Todo el tiempo nos están poniendo en competencia. Prendemos la televisión y nos están bombardeando con no ser suficientes. Entramos a nuestras redes sociales y pareciera que somos las únicas personas que no tienen el manual de cómo ser felices, porque vemos a las personas viajando, a las personas sonriendo, a las personas disfrutando de la vida, y pareciera que nosotros no, pero estamos viviendo un periodo en el que lo virtual cobró más importancia, sobre todo a partir de la pandemia, pero también lo virtual está llevando a una situación como distorsionada de lo que es en realidad. La metodología socioafectiva lo que busca no es eso, no es vivir desde lo superficial, sino ir llevando al cuerpo, ir llevando al vientre, al corazón, estos valores, este enriquecimiento mutuo que nos permita verdaderamente acercarnos a las otras personas. Incluso si tenemos diferencias de opinión o diferencias entre posturas o entre proyectos de vida, de poder ir conectando con las demás personas y por lo menos escuchar. Esta metodología socioafectiva se usa a través de juegos y técnicas y es una escalera que va a ir incrementando de complejidad y también de cohesión en el grupo. Los primeros 4 escalones de esta escalera se conoce como hacer grupo y buscamos tener herramientas de presentación, algunos juegos, técnicas que nos ayuden a saber por lo menos quiénes estamos aquí, quiénes formamos parte de este grupo, cuál es nuestro nombre, de dónde venimos, qué hacemos. También en el siguiente paso tenemos el conocimiento. ¿Qué nos importa? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos mueven ciertas causas? ¿Qué cosas no queremos? ¿Qué cosas sí queremos? El tercer escalón es la afirmación. Y la afirmación va en 2 canales. Una, afirmarnos como parte de un grupo, pero también afirmarnos como personas de manera individual. No podemos afirmarnos como parte de un grupo sin hacer este primer paso de afirmación individual, porque entonces estaríamos hablando de algo muy similar a lo que sucede con las sectas, que solamente tienen una identidad grupal y está anulando estos criterios individuales y no va por allá. Cuando estamos haciendo estos procesos de afirmación, yo tengo que saber que tengo tanto derecho a tener una opinión distinta a las demás personas, que puedo y debo expresarla de la mejor manera, que las otras personas también tienen el derecho de tener una opinión propia, de pensar, soñar diferente, y que entonces podemos irnos encontrando, tanto como personas como parte de este grupo. Esto me queda claro que no es sencillo, pero el primer paso es saber que tenemos este derecho de nacimiento, que nos corresponde ser, ser persona. Esto suena a lo mejor como, claro, obviamente pareciera muy fácil decir que somos personas, pero estamos todo el tiempo viviendo con esta influencia de seguir la corriente, de que las personas que se alejan o que se apartan, que son distintas, entonces no forman parte del grupo. Y cuando trabajamos en este proceso afectivo, lo que tenemos que hacer es que todas las personas presentes formamos parte de este grupo. Es importantísimo poder reconocer nuestras diferencias, pero también reconocer
hacia nosotras mismas, nuestra propia opinión, nuestra propia voz. Cuando ya estemos en estos procesos de afirmación, pasamos a un siguiente escalón, que es entonces poder establecer la confianza. Esta confianza, muchos de los juegos y técnicas utilizados aquí se basan en disminuir la cercanía física, la cercanía corporal, podernos jugar, tocarnos, poder escucharnos más, poder dejar un poco el control, dejar la defensiva. Y muchos de estos espacios o de estos juegos de confianza pues van utilizando herramientas que permitan poco a poco soltar el control y saber que puedo contar con las personas a mi alrededor. Hasta aquí, estos 4 primeros escalones forman parte de hacer grupo. Necesitamos hacer estos primeros escalones. Yo lo hago ya de manera como cotidiana en casi cualquier proceso formativo que tenga o no que ver con paz, porque lo que he encontrado es que si podemos ir incluyendo estas técnicas, estos juegos, estas actividades que me permitan hacer presentación, conocimiento, afirmación y confianza, el grupo está listo para poder escuchar lo que viene. La mayor parte de los temas que trabajo pues tienen que ver con prevención de violencia, con derechos sexuales y reproductivos, con cultura de paz. Y todo eso puede parecernos como un poco disruptivo, pero cualquiera de estos temas nos saca de nuestra zona de confort. Entonces, hacer grupo es indispensable. Cuando ya cubrimos estas 4 escaleras, ya tenemos firme estos primeros 4, entonces le entramos a procesos de comunicación y que aquí lo que vamos a experimentar son las dificultades de la comunicación. Hay una imagen que me encanta, que no la recuerdo toda, pero dice, entre lo que quiero decir, entre lo que digo, entre lo que escuchas, lo que interpretas, entre lo que entiendes. Tenemos diferentes oportunidades de no podernos entender. La comunicación no es sencilla. Damos por sentado de que si estoy hablando y ustedes están escuchando, entonces me están entendiendo. Pero cuando intentamos comunicar algo, para mí es como si fuera un embudo. Hay toda una experiencia de vida, hay toda una historia, un montón de situaciones que viví para llegar a estas conclusiones y al final estoy compartiendo lo que las palabras me permiten decir. Pero muchas veces ni siquiera nuestros lenguajes, nuestros diferentes idiomas, tienen las palabras que necesitamos para poder describir algo, ¿no? Veía en Facebook una frase que decía, en Japón tienen una palabra para describir la luz que pasa entre las hojas de los árboles. Y en México tenemos una palabra de la chela servida con salsas en una licuadora. El lenguaje que vamos utilizando va construyendo nuestra realidad. Y entonces ir experimentando con diferentes técnicas, primero la dificultad de comunicar, pero luego también en cómo podemos ir experimentando diferentes maneras de comunicarnos mejor, es algo indispensable en este paso. De aquí seguimos con juegos y técnicas que habrán procesos de cooperación versus competencia. Cuando hablamos de cooperación versus competencia, aquí es importante, sobre todo con personas que vamos teniendo más o menos formación en derechos humanos, en cultura de paz, o que trabajamos en cuestiones de psicología o en cuestiones sociales, y pensamos que siempre estamos como dispuestos a colaborar. Esto no es así. Todo el sistema se está centrando en que empecemos a competir, en que estemos siempre como a esa expectativa, que estemos preparados, que estemos a la defensiva. Cooperar tampoco es sencillo. Necesitamos comunicarnos mucho, necesitamos ceder, necesitamos conseguir que otras personas cedan sin vulnerarse. Necesitamos también encontrar emoción y saborear otras maneras de poder construir que no sea necesariamente a través de la competencia.
Un juego clásico, por ejemplo, es el de las sillas, este juego clásico de las sillas que vemos en muchos cumpleaños, en donde hay, pues muchas veces las personas se caen o son empujadas en este afán de poder competir. Y nos han enseñado que este tipo de juegos, este tipo de emociones es lo que nos hace sentir emoción, lo que nos entusiasma, lo que nos gusta. Y eso es como una de las cuestiones más importantes a desarticular. La cooperación también es retadora, la cooperación es creativa y la cooperación también puede ser divertida. Una manera, por ejemplo, de darle la vuelta a este juego que pareciera el de competencia por excelencia, este de las sillas con la música, y cuando para la música hay que sentarse, hay que buscar una silla, y cada vez que esto se va logrando, se va quitando, se va yendo una persona y se quita una silla. Este juego se puede generar también de manera cooperativa. Y la manera de hacerlo sería que en vez de que se quite una silla y las personas se vayan, las personas se quedan. Y entonces lo que tenemos que hacer es encontrar maneras como 10, 15 personas van a sentarse cada vez en 5, en 4, en 3, en una silla, y eso se pone divertidísimo. Finalmente cerramos este proceso socioafectivo hablando del tema de resolución de conflictos y en particular vivenciando la resolución no violenta de conflictos. Implica un entrenamiento importante emocional, en argumentos, en poder tomar lo personal, tomar distancia. Y una de las cosas que he visto regularmente cuando se habla de paz es que se obvia toda esta escalera y nos vamos directo a resolución de conflictos, como si tuviéramos ya el entrenamiento emocional, la manera de comunicarnos, la confianza en la otra persona. Esto no regularmente es así. Cuando hablamos de esta metodología del juego, utilizamos la certeza de que hay factores emocionales que nos ayudan a conectar mejor. Cuando nosotros jugamos, vamos a darle a esa vivencia emoción, disfrute o frustración, dependiendo, y eso nos ayuda a darle significado. Y si queremos recordar algo, tenemos que ponerle emoción. Esa es la manera en cómo aprendemos. Por eso luego las situaciones que nos han sido tan difíciles marcan durante mucho tiempo nuestra existencia porque nos genera una emoción muy intensa y entonces eso la hace prácticamente permanente en nuestro cerebro. Los juegos nos permiten conectar con la emoción y entonces vamos a poder propiciar un mejor aprendizaje, poder vivenciar los valores en un espacio seguro, en un espacio de práctica, para que luego lo podamos llevar a más situaciones reales. Nadar se aprende en el agua. No podemos hablar de cooperación, no podemos hablar de paz sin estarla viviendo cotidianamente. Es muy fácil hacerla discurso, porque además suena muy bonito. Hacer un discurso de paz es lo que hacían muchos dictadores. Tenemos que ir ejerciendo la paz. En algunos momentos lo vamos a regar, en otros momentos a lo mejor voy a decir algo hiriente, a lo mejor me van a decir algo que me lastime y voy a ir trabajando con otra persona en poder ir desmenuzando ese conflicto. No es sencillo, la paz no es sencilla, es una friega construir la paz. Es una friega construir esta colaboración, esta cooperación. Es muy fácil destruirla en un sistema que está buscando que cada vez estemos más separadas, que estemos en competencia, que nos hace sentir insuficientes, que nos hace sentir que la única manera de ganar o ser exitosos, exitosas, es estar lastimando a otras personas o demostrándoles nuestra superioridad, que no existe en realidad, ¿no? Entonces, si queremos ir trabajando paz, tenemos que ir vivenciándola. Y una manera segura de vivenciarla es a través del juego. La mayor parte de los juegos que se eligen bajo esta metodología no son juegos inocentes, son metáforas, son maneras de poder hacer que una persona se quite el antifaz de persona correcta, de persona pacífica, para entonces ver cómo se entusiasma, por ejemplo, cuando juega uno. Cuando jugamos
Uno, de manera como está planteada en las reglas, yo soy de ese tipo, que vive el juego de uno con frustración y con enojo y empieza así como, ay, no puede ser, me vas a poner un +4. Y empezamos a incentivar desde el juego estas cuestiones de venganza, de trabajar para fregar a alguien, de ponerle a través de ciertas cartas diferentes trabas para que no avance. Entonces, cuando jugamos ese tipo de juegos, nos puede ser útiles, ¿no?, para poder evidenciar los valores que realmente están ahí. Porque si nosotros jugamos el juego de uno, yo he jugado ese juego con muchas personas y hay algunas que tienen incluso un estilo bastante maquiavélico para jugar, así como su estrategia con tantos movimientos. Algunas pues nada más quieren pasar el rato, otras intentamos ser maquiavélicas, pero no nos alcanza la estrategia para hacerlo. Y otras están buscando las maneras de ir así como aprovechando y generar cuestión de venganza, bla, bla, bla. No sirve, porque en ese espacio estamos observando qué es lo que sucede. Estamos vivenciando el doble discurso. Podemos parecer personas muy pacíficas, personas que buscamos colaboración, pero a la mera hora de la hora igual y te aplico un +4. ¿Por qué? Porque creo que vas a ganar. O me pongo de acuerdo con la otra persona para hacer reversa y entonces que ahí te pongamos. Los juegos a los que me refiero, muchos tienen que ver con cuestiones físicas o con otras actividades. Ahorita quiero que también vivenciemos uno de algunos materiales que también hemos ido desarrollando. Sin embargo, cuando hablamos de esta metodología del juego, utilizamos el juego como una herramienta segura, pero también eficaz para poder identificar qué sí y qué no está presente en nosotros. Cuando estamos en un ambiente competitivo, en un ambiente de competencia, estamos vivenciando desde quién gana y quién pierde. Y nos enseñan que ganar es el sentido de nuestra vida, que vencer, eso es lo que hacen las personas ganadoras, las personas exitosas. Y quienes pierden deben de sentirse frustradas, mal, fracasadas. Hay una serie que empecé a ver, La ley de los audaces o suits en inglés, y entonces es muy particular la manera en cómo están vivenciándose estos personajes, son abogados, y cómo van queriéndose, o sea, cómo están en un ambiente competitivo en donde incluso estas rivalidades que se van teniendo en estos espacios, en un espacio laboral, está poniendo también, tiene repercusiones en todas las personas que forman parte de esta empresa. O sea, disminuye sus ganancias, les incrementa el trabajo, está generando esta desconfianza que tengan que estar siempre a la defensiva, incrementa sus niveles de estrés, etcétera. Entonces, estos ambientes competitivos no están interesados en mantener buenas relaciones porque están pensando que todas las demás personas les quieren lastimar o les quieren robar el trabajo. Evitan comunicarse y imponen de manera autoritaria sus puntos de vista. Estos ambientes competitivos también están percibiendo de manera equivocada o parcialmente necesidades y motivaciones de sus compañeros y compañeras, y lo que buscan es siempre satisfacer sus necesidades propias. Existe desconfianza, niegan la legitimidad de sus necesidades y sentimientos y solo ven problemas y situaciones desde su propia perspectiva. Cuando estamos viviendo en un ambiente competitivo, estamos centradas solamente en nosotros, como un yo-yo, ¿no? Esto finalmente lo que va a generar es que tengamos un ambiente que sea tenso de manera innecesaria. Y la vida ya está bastante difícil como para además hacernos eso en el trabajo, en la escuela, en la casa, en donde vamos a estar compitiendo sin razón. Algunas veces en las propias familias se dan esas competencias de, mira, esto es lo que se hace tu hermano, no, esto es lo que se hace tu hermana, ¿por qué no eres, entonces, por qué no eres más como tu hermano? Si fueras más como tu papá. Ese tipo de frases van generando estos ambientes competitivos y van generando todo lo malo, todo lo lastimoso que genera un ambiente competitivo.
Por otro lado, cuando estamos en un ambiente cooperativo, si bien no es miel sobre hojuelas, busca estimular el autoconocimiento. Generar procesos de autoestima firmes, no basadas en lo que digan los demás, sino como está basada en quién soy yo, qué hago, qué me gusta, qué no me gusta. Es una autoestima que está cimentada en un conocimiento sólido sobre mí mismo, de lo que valgo, de lo que me merezco, de lo que me corresponde, de lo que son mis derechos. En un ambiente cooperativo se habla y se busca facilitar el manejo de sentimientos y emociones, se valida, se reconoce en nuestra humanidad. Buscamos generar procesos empáticos, tener respeto, tener tolerancia y tener confianza entre las personas que pertenecemos a esos ambientes cooperativos. Evidentemente, en estos espacios con estas características se aprecia la diversidad en toda su gama. Tanto hablamos de diversidad cultural como de diversidad sexual, como diversidad en cuestiones de adquisición económica, en las diferentes profesiones, y vamos entendiendo que el mundo es así de diverso. Entonces apreciamos que haya diferentes puntos de vista, diferentes maneras en las que podamos entender la realidad. Nos comunicamos asertivamente, que la comunicación asertiva es decir lo que estoy pensando, sintiendo, de una manera cuidadosa, tanto para la otra persona como para mí. La comunicación asertiva no es necesariamente, o no es más bien ser grosera o ser grosero con otras personas. Vamos teniendo tomas de decisiones más democráticas y que están centradas en el cuidado a otras personas. También podemos tener procesos de cooperación y colaboración que busquen que tengamos procesos de ganar-ganar. Estimulan pensamientos críticos y creativos porque ya en vez de estar dedicando energía a ver de dónde puede venir un ataque de algún compañero o compañera, estás pensando cómo voy a hacer para resolver estos problemas, cómo puedo colaborar con otras personas, qué nuevas soluciones podemos darle. Y finalmente, en estos ambientes cooperativos es primordial hacer procesos de resolución de conflictos. Estos procesos de resolución de conflictos se basan y se resuelven justo a partir de lo que ya hablamos en la escalera de colaboración. Vamos ahorita quiero mostrarles uno de los juegos, porque creo que se va a ver al revés, sí. En efecto, no, sí se ve bien. Somos ahorita 12 personas. Creo que podemos ir contestando 3 preguntas. Es un juego que se llama Un Minuto Conmigo. En este juego lo que buscamos es incrementar el nivel de conocimiento, pero vamos a hacerlo como presentación. Quiero proponer 3 preguntas y que las personas que estamos aquí en este espacio o que nos están viendo en las redes pudieran elegir una de estas preguntas y presentarse. Van a decir su nombre, de dónde nos escuchan y elijan una de estas 3 preguntas. La primera sería, ¿sobre qué me gustaría aprender? Sí, acá, creo que sí. Sí. Perdón. ¿Sobre qué me gustaría aprender? La segunda propuesta es, ¿mi día perfecto sería? Y la tercera, la última vez que me reía a carcajadas fue. Y podemos, por favor, ahorita abrir el micrófono y podernos escuchar. La idea es decir nuestro nombre, de dónde, en dónde estamos ahora y elegir alguna de estas preguntas. ¿Sobre qué me gustaría aprender? ¿Mi día perfecto sería? Y la última vez que me reía a carcajadas fue. Voy a pausar la grabación para que las personas que quieran participar no queden y puedan hablar libremente. ¿Vale? Sí, gracias. Están, ahorita que gracias. Ahora que hablábamos de las cosas que nos gustan o de la última vez que reímos a carcajadas o de nuestros días perfectos, una de las cosas que nosotros hicimos aquí es poder confiar. Confiamos de una manera horizontal,
en que íbamos a ser escuchadas, en que se iba a ser un espacio de respeto, en que íbamos a poder tener un espacio que sea participativo. A lo mejor puede ser más lúdico, porque de manera presencial podemos jugar este juego, por ejemplo, haciendo las entrevistas mucho más rápidas, en unos 2 minutos, también de parejas y demás. Pero en este proceso afectivo lo que vamos a buscar es que lo que revisemos tenga significado a través de la experiencia, a través de una realidad concreta a la que podamos regresar. A través de este proceso afectivo lo que buscamos es generar un espacio que nos permita vivenciar de manera segura un potencial conflicto o una potencial frustración o una emoción, o vivir nuestras emociones en un entorno que nos permita poderla experimentar de manera segura y contenerla también de manera segura. Importantísimo. En este proceso afectivo, las personas y los grupos tienen su propio ritmo. No podemos hacer que un grupo que hoy tuvo un problema que generó muchísima desconfianza vaya a través de un par de juegos, técnicas, a poder colaborar. Es un proceso que tiene que ser respetuoso con las personas que forman parte de estos grupos. También puede ser que en ocasiones, en vez de avanzar, se retroceda. No importa, tenemos nuestra escalera y vamos avanzando. Vamos aquí a vivir este proceso socioafectivo como una experiencia personal, y esto nos va a permitir, a partir de hablar de cómo nos sentimos, o sea, si algo nos generó frustración, o si algo nos fue doloroso, o si algo fue satisfactorio, vamos a poder entonces aplicar la teoría, podemos aplicar análisis crítico, podemos hablar de la acción solidaria y podemos hacer análisis de muchos otros enfoques de trabajo que tengamos. Los grupos pueden ir más rápido o menos que otro, y eso no necesariamente significa que tú seas mal facilitador o facilitadora. Tiene que ver con el grupo, con sus ritmos, con su historia. Y cuando sea necesario, vamos reforzando los peldaños a través de juegos, a través de técnicas, o vamos avanzando si el grupo así requiere y si el grupo puede sostenerlo. ¿Cómo le hacemos? Primero seleccionamos una técnica que pueda ser una herramienta que pueda ser cercana a las personas del grupo, que las personas que puedan tener un acercamiento que sea amable con estas reglas, con estas normas. Hay un juego que se llama el juego de la transformación, que es un juego maravilloso, pero que tú tienes que separar 4 horas de tu día para poder jugar ese juego. Y tiene muchas reglas y tiene muchas normas. Y entonces no termina siendo tan divertido ni tan cercano. Tienes que revisar las condiciones del espacio de trabajo, la preparación y experiencia del facilitador o facilitadora o facilitadores, los recursos didácticos que tienes y la etapa del proceso en el que se encuentra el grupo. Es un peligro si nos centramos en el diversionismo, en el que la pasemos bien. Cuando estamos hablando de una metodología socioafectiva, estamos buscando generar espacios seguros para la transformación. No es pasarla bonito, no es que nos divirtamos. Eso puede ser jugando uno, pero cuando estamos haciendo un proceso intencionado para fortalecer un grupo, no es solamente que la pasemos bien. A lo mejor hay personas que se van a quedar pensando en estas mismas cartas que les di, son 52 cartas, y en estas hay personas que me han dicho, es que jugamos estas cartas con estas preguntas y la verdad es que lloramos, o me sentí muy conmovida, o fue muy difícil contestar esa pregunta. Hay otros juegos que les voy a presentar en donde también el acercamiento en algunas circunstancias puede ser incluso difícil de vivir. Pero por eso es tan importante que cuando vayamos haciendo ese trabajo de grupo eh, se haga mucho énfasis en que siempre vamos a estar cuidando a nosotras mismas, cuidando a las otras personas. También otro peligro de esta metodología de juego es el reduccionismo, que
pensamos que lo que hay que hacer es pasarla bien o que solamente vamos a jugar y ya. Si solo hacemos esto, lo que va a suceder es que estamos desperdiciando el potencial del grupo. Si vamos a hacer un grupo, es incentivar la transformación, incentivar el cambio, incentivar ese tiempo que hemos dedicado a irlo fortaleciendo. Otro peligro es el intimismo, de que lo que estemos haciendo son clubes, como tipo club de Tobis, en donde nadie más puede entrar, y eso puede llegar a ser como una cuestión de como una especie de secta. Es que en este grupo sí siento bonito, en este grupo sí puedo colaborar, en este grupo sí puedo pasarla bien, pero en otros no, porque las otras personas no saben, porque las otras personas no son tan chidas, y pues eso en realidad no nos está preparando para la vida y sus dificultades. Cuando hablamos finalmente de educación para la paz y derechos humanos, lo que buscamos es una educación congruente. Necesitamos posicionarnos. Necesitamos poder decir, basta, esto no lo tolero, esto no es congruente para mí, esto no es algo que yo quiera para mí, para mi realidad. Y a veces implica firmarnos. En otros momentos, esta educación que hemos tenido para los derechos humanos, para la paz, implica que estemos propiciando espacios, que esta agresividad que hablamos al principio sea la que nos impulse a generar espacios de esperanza, espacios para la transformación, espacios para soñar, incluso espacios para vivir la digna rabia, ¿no? Pero que sean espacios que finalmente estén dando frutos. Siempre me parece que un objetivo en estos espacios es evitar la neutralidad ante situaciones que son claramente dañinas y violatorias de derechos humanos o que atentan contra la dignidad humana. Si estamos siendo neutrales o más bien no nos metemos o pensamos que no es nuestro problema el que algunas personas estén viviendo situaciones indignas, creo que se necesita como seguir trabajando. Es cierto que no podemos luchar todas las causas, que no podemos estar siempre trabajando ya a la defensiva, que tenemos que tener espacios para cuidarnos. Pero ante una situación en la que necesitamos tomar un partido, estamos evitando hacerlo, entonces necesitamos ir profundizando en esta educación para la paz. A veces no queremos meternos, lo he escuchado mucho, ¿no? Es que dicen, es que no me quiero meter en problemas, o sea, no quiero, o sea, por salud mental estoy evitando involucrarme, por salud mental estoy haciendo de cuenta que esto no está y entonces estamos evadiendo. Y entender que cuando hablamos de paz, muchas veces implica también reconocer el poder que tiene la fuerza, el poder que tiene la digna rabia, el poder que tiene el poner un alto y protegernos colectivamente cuando hacemos eso, también es fundamental. Evidentemente, esto implica que hagamos cambios personales, grupales y estructurales y los juegos nos permiten de nuevo vivenciar esto. Tenemos que hacerlo todos los días, no es solamente un taller. Tenemos que estar todo el tiempo sabiendo que la paz también implica luchar a veces conmigo, luchar con estas emociones, a veces encontrar de manera compasiva mis emociones, de manera compasiva con la otra persona y construir. Pero es permanente, no es como ya tomé un taller, ya estuvo, ya soy pacífica, ya sé de la no violencia, ya te puedo decir la escalera. Ojalá fuera tan sencillo como tener un diploma y ya, es como de todos los días. Recuerdo que en una ocasión estaba muy contenta porque iba a ir a ver a mi sobrino y tenía una hijada, estaban chiquititos, se llevan muy poquitos meses. Y entonces estaba yo en mi carro, estaba feliz, decía, ay, ya por fin tengo con quién hacer cosas de niño y con quién hacer cosas de niña. Y en el momento en que yo dije eso en voz alta y que me di cuenta de qué fue lo que dije, di un frenón en el carro y dije, ¿qué acabo de decir?
qué burrada es la que acabo de decir, cómo yo. Y entonces finalmente me di cuenta, o sea, esa experiencia me hizo darme cuenta que tenía un montón de cosas por trabajar. La mayor parte de las veces ni siquiera estamos conscientes de hasta dónde tenemos la competencia, de hasta dónde estamos buscando o nos han dicho que hay que fregar a otras personas, hasta dónde nos han dicho que tenemos que desconfiar. Entonces, todo el tiempo hay que estar al pendiente de qué sentimos, qué estamos haciendo, en qué nos involucramos, cómo vamos a oponernos cuando hay injusticia, discriminación o violencia, cómo nos vamos a poner de manera individual, pero también pensar cómo ponernos colectivamente a salvo o en un espacio seguro. Y que aquí construimos esta responsabilidad tanto de mí hacia mí, como la responsabilidad que tengo hacia otras personas y otras personas tienen sobre mí. Cuando hablamos de educación para la paz, estamos hablando tanto de autocuidado como de cuidado mutuo. Y para poder hacer procesos de cuidado mutuos, necesitamos también poder empezar a colaborar. No es una cuestión de donde yo te doy de una manera como si fuera limosna, sino estamos construyendo, es una manera diferente. Y lo que buscamos finalmente es un presente y un futuro que sea sano, que sea feliz y que sea digno, porque me parece que es el sueño. Y creo que poco a poco, entre más seamos compartiendo estas diferentes herramientas, que podamos ir vivenciando otras formas de vivir la vida y que podamos ir trabajando en esta amabilidad. Otras personas le llaman compasión, ser compasivos hacia nosotras, ser compasivos hacia otras personas y entender esta compasión como la amabilidad. Si podemos ir trabajando con esta amabilidad, desde lo más profundo de nosotras, cada vez, vamos a poder ir creando este presente y futuro digno. No sé si hasta aquí haya algunas preguntas, algo que quisieran compartir. Yo tengo estos 3 apuntes finales, pero me gustaría escucharles. Como qué les ha parecido, qué cosas eh, que quisieran saber, qué dudas tenemos. Sí, Ana, te escuchamos. Gracias, lo he disfrutado mucho, o sea, he estado sonriendo toda la compartición. Es un tema que de tan sencillo es complejísimo. Y complejísimo me refiero como al tejido, ¿no? No es un tejido burdo, es muy elaborado. Construir paz. Y hay que regresar siempre a estas bases, esta escalera que me compartiste hoy, a mí me hizo mucho sentido justo en esta semana, ¿no? En esta semana que estuve eh, haciendo resolución de conflictos de la vida adulta, ¿no? Así como de, y cómo esos primeros 4 escalones son básicos, ¿no? Para hacer grupo. Em, también yo soy promotora de la lectura y pues no nada más me la paso contando cuentos, ¿no? Sino también promoviendo el juego, con niños o con adultos, ¿no? Siento que el juego, aquí lo pones en la última línea, es indispensable para la vida, ¿no? Sí nos viene muy bien jugar, ¿no? Jugar en todos los sentidos, juegos estructurados, pero también juegos improvisados o juegos colaborativos o juegos sin sentido, ¿no? Hay muchos tipos y modalidades de juego y hay que armarnos de ellos, ¿no? Qué bonito, la verdad, estos apuntes finales, esa escalera, pues por lo menos en este lado del monitor me recuerdan, ¿no? Porque estas cosas a veces se dan por sentadas y creo que siempre hay que regresar. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana.
Y pues la paz y su construcción implica esta mentada responsabilidad afectiva. ¿Qué es esta responsabilidad afectiva? Es hacerme cargo de mí, hacerme cargo de mis emociones, ayudar a otras personas a saber qué estoy sintiendo, qué necesito, poder estar consciente de que lo que hago tiene impacto, influencia en las otras personas. Eso no niega su responsabilidad sobre sus propias emociones, pero lo que yo estoy haciendo sí tiene un impacto en las otras personas y lo que otras personas hacen tienen un impacto en mí, ¿no? El proceso de cuidados hacia afuera, pero también los cuidados hacia adentro forman parte de este proceso de construcción de paz. Creo firmemente que los juegos son maneras de construir espacios de autocuidado y cuidado mutuo a partir de tener normas claras. ¿Qué sí se puede? ¿Qué no se puede? ¿Qué va a ser justo? ¿Qué vamos a entender? Incluso cuando decimos un juego que nos permita ganar, ¿no? ¿En qué reglas vamos a hacer? ¿Qué reglas vamos a acatar para poder vivir este espacio justo, este espacio de seguro, este espacio de cuidado? Y pues ya comentaba Ana, creo que jugar es indispensable para la vida, es indispensable para la paz. Y una de las cosas que ha sido pues, más satisfactorias para mí en los últimos meses es poder estar vivenciando justo el ejercicio de estos juegos, de estos materiales que permitan como ir generando esos espacios de juego. Entonces, me gustaría compartirles algunas de estos juegos que he podido ir construyendo. Y uno de ellos es una lotería de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Aquí lo que revisamos son conceptos positivos que abarca esta ley, que tiene que ver con nuestros derechos, tiene que ver con las obligaciones del Estado, y también los tipos y modalidades de violencia que nos ayuden a ir reconociendo estas violencias que muchas, o sea, durante mucho tiempo pensamos que no, o sea, que eran quizá faltas de respeto, que así eran, ¿no? De por sí. Esta lotería las hemos utilizado ya con población que es mayablante, población de servicio público, personas afrodescendientes, personas, mujeres, particularmente mujeres indígenas en diferentes estados. Y algo que me gusta mucho de esta lotería es que está diseñada para poder jugarse también como manotazo. No sé si alguien de aquí ha jugado manotazo. Cuando jugamos manotazo, lo que tenemos que hacer es muy, muy rápido ir deshaciéndonos de nuestras cartas. La lógica de al jugarlo de manotazo es que si jugamos una lotería de manera convencional, en este juego son 60 cartas, entonces sí te lleva aproximadamente decirlas y explicar muy brevemente en qué consiste cada derecho o cada tipo de violencia. Nos lleva alrededor de 1 hora y a veces hasta 1 hora y media. Pero si jugamos como manetazo, nos permite en 20 minutos poder ir revisando todos los conceptos, todas las tipos y modalidades de violencia. Y a las personas, cuando hemos jugado esta lotería, les ha quedado muy claro, mucho más claro, por ejemplo, que tienen, que sí es violencia. Por ejemplo, en los tipos de violencia psicológica, que luego es una que fácilmente es vive desde la impunidad, porque incluso cuando vas al Ministerio Público y dices, es que vivo violencia psicológica, ni siquiera a veces te quieren rescatar la denuncia. Pero entender primero que estas violencias nos lastiman, estas violencias también nos están afectando. Un primer paso para eso es saber que se nombra como violencia. Y el juego nos ha permitido mucho eso. Las preguntas que utilicé, esta de las carcajadas y del día perfecto, forman parte de un juego que se llama Un Minuto Conmigo. Este juego de Un Minuto Conmigo son 52 preguntas. Yo no sabía que los oráculos tradicionalmente se hacen de 52 preguntas. Alguien me lo hizo notar y dije, ay, carambas, no fue intencional.
Y estas cartas me han servido, como hicimos acá, un poco para presentación, para conocimiento, para poder romper el hielo o incluso hasta incentivar. Hace poco jugué con otras dos, pues ahorita ya son amigas. En ese momento nos acabamos prácticamente de conocer y yo así como tengo un jueguito y empezamos a jugar las cartas y ya después de eso nos dimos unas, o sea, lloramos y nos carcajeamos y esas carcajadas que hasta te duele la panza. Y una de ellas dijo, ya nos amarré. O sea, con esta carcajada nos acabamos de amarrar. Ya estamos en esta y en otras vidas. Y así, carambas. Pero yo creo que a partir de jugar un minuto conmigo, pues finalmente ya nos hicimos más. Definitivamente ya nos hicimos más cercanas. Ya sabemos mucho, mucho más de nosotras. Otro juego que también me ha servido para presentación es un memorama de derechos de las mujeres. Aquí rescata 24 derechos que están basados en diferentes instrumentos internacionales para sobre todo ir incentivando el conocimiento de las mujeres sobre sus propios derechos, el derecho al cuerpo, derecho al territorio, derecho a la salud, derecho a decidir, derecho a mostrar nuestras identidades, a poder vivir el deporte, etcétera, ¿no? Son 24 derechos que están basados y que los hemos utilizado también, por ejemplo, como una forma de presentación. Lo que hacemos aquí es que tenemos todas las cartas y entonces cuando se arma un par, la persona dice su nombre, alguna información dependiendo del taller, ¿no? Si nos importa de dónde viene o qué le gusta y lee el derecho y qué entiende por ese derecho. Entonces ya son como dos pájaros de un tiro. Y finalmente, serpientes y escaleras, en donde vamos identificando factores de riesgo y factores protectores cuando vamos viviendo violencia. Se los quiero compartir. Aquí. Y bueno, tenía la idea de poderlo jugar, pero ya está siendo más tardecito. Pero en este juego de serpientes y escaleras, ¿sí lo están viendo? No, ¿verdad? Uy, vamos a ver. Aquí ya está. Este juego de serpientes y escaleras se puede jugar tanto en la modalidad impresa, o sea, como en la modalidad virtual. A lo que yo quería hacer aquí es que pudiéramos jugar con el uso de un dado virtual y que, no sé, ahorita, no sé. Es muy sencillo, por ejemplo, ahorita acá les pongo en el chat. La dirección de un dado. A ver, aquí está. Y por ejemplo, con serpientes y escaleras, nosotros podemos ir proyectándolo y podemos ir jugando con el dado y vamos avanzando. La ventaja, por ejemplo, que tenemos aquí en el Zoom es que podemos ir anotando, poniendo formas, estampas, por ejemplo, corazoncitos, en donde se esté haciendo la proyección de nuestras serpientes y escaleras. Y así poder ir avanzando, por ejemplo. Y eso lo podemos hacer ya durante el grupo. Si quisiéramos, por ejemplo, trabajar en estos factores de riesgo y factores protectores de la violencia, cada uno de los juegos que acabo de presentar tiene un instructivo. Por ejemplo, en Serpientes y Escaleras, cuando nos caemos en la escalera de la casilla número 2, lo que hay que hacer es leer qué significa esa escalera. Esa escalera se llama sororidad y dice, contar con otras mujeres que nos escuchen y nos sostengan cuando estamos ante una situación dolorosa como la violencia. Ser y tener una persona de confianza nos ayuda a saber que no estamos exagerando, que es normal que cuando nos lastimen nos duela, que no estamos locas ni lo estamos imaginando. Las amigas nos salvan. Entonces, la idea de Serpientes y Escaleras es ir avanzando
y poder identificar otros elementos que nos ayuden a protegernos de la violencia, como tener un recurso propio, centrarnos en cultivarnos a nosotras mismas, o por lo contrario, en las serpientes, poder encontrarnos, por ejemplo, en la casilla número 24, donde nos encontramos con autoridades que están siendo violentas y que eso lastiman a las personas que estamos ante una situación de violencia, o que en la casilla número 54, cuando nos obligan a callar, cuando nos obligan a guardar silencio o nos señalan cuando vimos una situación de violencia, eso lo que provoca es que nos encerremos, a veces incluso de manera literal, y que nos encerremos o nos encierran también para poder ir buscando violencia. Una de las experiencias que tuvimos en este juego de serpientes y escaleras es que las mujeres se daban cuenta con mucha mayor facilidad cuando estaban viviendo una situación de riesgo o una situación protectora. La idea, de nuevo, del juego es que permita brindar un espacio seguro en donde podamos experimentar esta realidad que es difícil, pero aparentemente en algo que no es del todo cierta. Nos da permiso de poder jugar con quienes somos, de poder jugar con nuestra realidad. Y pues bueno, estos son algunos de los juegos que también desde Instituto Shonam estamos generando, poniéndolos a la venta para quien quiera trabajar alguno de estos temas. Pero también me parece que un elemento interesante es ir invitando a que cada vez más podamos ir generando este tipo de materiales y podamos ir jugando, porque jugar es también importante. Jugar es una cosa seria. Pues bueno, hasta aquí muchísimas gracias. No sé si haya dudas, preguntas. Agradecerles por el espacio, por estar aquí. Sí, Cristi, ¿dónde podemos conseguir los juegos? Sí, pues estos son mis datos de contacto. Este sería el correo y mi número de telefónico. También en las redes, tanto en Facebook, en Instagram, estamos como Instituto.Shunam o como Cristina Mombri en mis redes personales, y por el contacto con cualquiera de estos podemos ya hacer estos envíos. Las primeras 100 personas que vayan adquiriendo estos juegos tienen envío gratuito, facturamos también y podemos ir checando diferentes precios dependiendo de la cantidad. También en el marco de colectivas o instituciones, sobre todo que estén como en el marco de atención a grupos que han sido vulnerados, podemos ir hablando de estas facilidades en los precios. Sí, pues no sé si haya dudas, preguntas, habrá que haber un comentario. Alma dice, muchas gracias por compartir, muy interesante, y es un proceso para reflexionar y seguir aprendiendo para hacer nuestra labor social de manera más efectiva. Mil gracias, muchísimas gracias, Alma. Gracias por comentar. No sé si alguien más tenga algún comentario. Yo en lo particular, Cristi, agradecerte por esto que estás compartiendo. Realmente es algo que no llegamos a considerar, ¿no? Que está presente y que lo dejamos de lado, algo a lo que estamos tan habituados pues a la violencia, ¿no? Al estar introduciendo todos estos procesos de combate, de competencia no tan funcional, ¿no? Y que estas estrategias que estás compartiendo precisamente nos ayudan a poder ser conscientes, que es una de las partes fundamentales para poder tener una sociedad mucho más funcional, ¿no? Ser consciente de todos los procesos que tenemos y que a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Se ha ido introduciendo el inconsciente y que aparecen sin ninguna intención muchas veces, aunque no todas. Yo sé que en muchas ocasiones la violencia pues tiene una intención de contrarrestar, de afectar, ¿no? Pero muchas otras veces esta violencia llega a ser pues un tanto parte de la esencia del humano, ¿no? Entonces,
Lo importante es hacer consciente todo esto a partir de estas estrategias para poder reducir y mejorar y hacer una mejor sociedad, ¿no? Es una reflexión que a mí me está generando todo esto que compartiste, y algo que también considero muy importante analizar es la metodología que implementaste. Muchas veces en el ámbito de la consultoría hacemos un taller básico, metemos dinámicas y todo eso, pero lo que estás planteando es una estructura de cómo llevar a cabo toda una organización, pues dentro del mismo grupo, ¿no? Y estoy seguro que si esto se implementa en muchas organizaciones, muchas personas o más bien todos estos grupos, todas estas empresas van a tener un índice de insatisfacción en su recurso humano muy, muy amplio, ¿no? Entonces, qué bueno que estás compartiendo con nosotros esta información para que se pueda difundir y poder crear mejores estrategias de organización social, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, ahorita que decías lo de inconsciente y demás, creo que a veces, justo en este impulso de la competencia como primera respuesta, eh, regreso al ejemplo de las sillas cuando estamos en estos cumpleaños. O sea, agarro y pienso que como ganar es el objetivo último, entonces pues sí se vale incluso quitar la silla o que alguien se lastime o que haga trampa, porque me han dicho que ganar es lo más importante y que a veces no nos damos cuenta justo de los costos que supieron. Como dices, a veces no es que haya una intención tan clara de dañar o de violentar, porque nos han enseñado la competencia como respuesta, como la única respuesta. Por eso es como difícil ir generando procesos de colaboración, de cooperación, porque implica, pues, tal cual como dice la historia, un primer momento de conocernos quiénes somos. Muchas veces entramos, por ejemplo, a nuevos espacios, nuevos trabajos, nuevos salones y ni siquiera conocemos a todas las personas que estamos ahí o sabemos sus circunstancias o no sentimos parte de este grupo o yo no tengo todavía las herramientas para poder afirmar y defender mis opiniones o generar nuestro proceso de confianza o doy por sentado que me entienden porque a mí me pareció muy valiosa cuando conocí la metodología, pero no la suelto, porque ha funcionado muy bien. Y combinando con estos otros materiales ya más especializados, la verdad es que ha dado como un giro de tuerca bien interesante. Digamos, porque las haya hecho yo, creo que hay muchos materiales que pueden ser muy valiosos. Pero creo que ir combinando tanto estas técnicas, estos juegos, no dar por sentado que ya superamos los temas de competencia, es importante. Y pues, que podamos ir incorporando a nuestro quehacer como dices tú, va para cualquier tema, para cualquier actividad, siempre que tengamos un espacio con grupos, no perder de vista el poder incorporar alguna actividad o decidir alguna actividad que ayude a impulsar ciertos cambios. Siempre vamos a ir de arriba para abajo. Podemos descender siempre que es necesario, pero poder ir impulsando, poder ir fortaleciendo la confianza, fortaleciendo la comunicación, fortaleciendo quiénes somos. Somos mundos completos, cada persona es un mundo completo. Entonces siempre vamos a necesitar ser unos. Muchas gracias a ti por el espacio. Sí, no, pues igual, gracias. Yo quiero compartirte, esta pequeña constancia que te hacemos con mucho cariño desde el Instituto de Investigación en Psicología por esta gran conferencia que nos has impartido, ¿sí? Estrategias didácticas para la construcción de la paz. Te mandamos este pequeño reconocimiento en gratitud por habernos aportado este gran material. Muchas gracias, Cristi. Y gracias a todos los participantes que estuvieron conectados. Esperamos también que hayan podido desestructurar tal vez algo que habían estado pensando como algo normal para poder empezar a generar nuevas propuestas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos y gracias, Cristi. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristi. Pues entonces, pues nos estamos viendo y pues esperamos que se puedan conectar en alguna otra conferencia, charla, para que podamos compartir más material. ¿Vale? Pues desde el Instituto de Investigación en Psicología de Oaxaca les mandamos un saludo y un abrazo hasta sus estados. Muchas gracias. Hasta luego. Noches.